Bueno, compañeros, en esta ocasión vamos a hablar de la guía de práctica clínica del recién nacido, publicada por el Ministerio de Protección Social en el 2013. Esta guía hace parte pues como de los estándares solicitados por la resolución 2003 del 2014 para la habilitación de los servicios. En esta guía como tal tiene 35 recomendaciones que vamos a tratar de irlas resolviendo. Me enfoqué como en las principales, aunque son la mayoría. La primera y principal recomendación pues se enfoca como el tema de la historia clínica, hacer un adecuado registro de historia clínica de la materna e incluso refieren o recomiendan hacer una historia clínica antes de que el recién nacido nazca como para tener identificados los factores de riesgos y qué equipo o insumos podría yo necesitar para la atención adecuada en sala de partos. En una segunda o tercera recomendación, en el recién nacido a término sin factores de riesgo se recomienda el pinzamiento tardío de cordón umbilical. Recordando que el pinzamiento tardío debe hacerse después del segundo o tercer minuto de vida o hasta cuando el cordón deje de pulsar. Es importante recalcar que un pinzamiento tardío lo que va a hacer es prevenir como tal la anemia materna, pero puede en ocasiones aumentar la probabilidad de que necesite fototerapia después del nacimiento. Se preguntan entonces cuál es la secuencia de atención del recién nacido sin factores de riesgo, cuál es la mejor secuencia. Ellos definitivamente dicen que no hay evidencia pues proveniente de estudios clínicos que puedan decir cuál es la escala o cuál es la secuencia. Sin embargo, pues el consenso de expertos sí coincide como en esos aspectos básicos que vamos a tratar de revisar en este momento. Esta es la secuencia que ellos plantean. Lo que plantean es que en el primer minuto, en la primera mitad de ese primer minuto se debe hacer el secado del bebé, remover pues cualquier humedad, cubrir adecuadamente el bebé e iniciar el conteo del tiempo. Empezar la evaluación del tono, respiración, frecuencia cardíaca, lo que conocemos como cerca muy parecido pues al Apgar, y empezar a evaluar y ir tomando decisiones. Si está jadeando o no, o si está respirando o no, perdón, abra la vía aérea, dele 5 respiraciones con ambú y considere monitoreo de saturación de oxígeno. Reevalúe nuevamente y si no aumenta la frecuencia cardíaca, busque movimientos del tórax. Si el tórax no se mueve, revise la posición de la cabeza, considere control de la vía aérea por 2 personas y otras maniobras con ambú y considere monitoreos de saturación de oxígeno. Busque respuesta. Si no mejora la frecuencia cardíaca, mire movimientos del tórax. Y cuando el tórax ya está en movimiento, si no hay frecuencia cardíaca o está baja, es decir, por debajo de 60 por minuto, inicie compresiones de tórax, 3 compresiones por cada respiración. Nuevamente reevalúe la frecuencia cardíaca cada 30 segundos. Si la frecuencia cardíaca no es detectable o nuevamente está por debajo de 60 minutos, considere acceso venoso y medicamentos. Esa es como tal la secuencia que ellos plantean que es de la mejor manera. Recordemos, en el primer minuto, secar al bebé, cubrirlo, retirar la humedad y cubrir, iniciar el conteo del tiempo, evaluar toda la respiración y frecuencia cardíaca y empezar a tomar decisiones de acuerdo a los hallazgos que se vayan encontrando. Y siempre puedes considerar como tal el monitoreo de oxígeno, de saturación de oxígeno. Una quinta recomendación que ellos hacen es en el recién nacido sin factores de riesgo, que esté activo, que no tenga ningún factor de riesgo y que sea vigoroso. No se recomienda como tal hacer la succión de vía aérea superior, pues en ocasiones puede generar traumas y no ha demostrado que tenga un desenlace positivo en el recién nacido. Bueno, la pregunta 6 y 7 van muy de la mano. En la pregunta 6, ¿cuándo y cómo se valora la reactividad del recién nacido? Y la pregunta 7, ¿cómo y cuándo se valora si hay dificultad respiratoria? Aquí como tal no hay evidencia pues de estudios clínicos nuevamente que digan cuál es, pero el consenso de expertos dice que estas dos escalas están bien. La escala de Apgar para valorar la reactividad y la de Silverman-Anderson para valorar la dificultad respiratoria. El cuándo será entonces la Apgar al primero y 5 minutos y el Silverman y Anderson a los 10 minutos. Lo que sí queda claro igualmente es que la escala de Apgar no se emplea como tal para guiar la reanimación. Se emplea principalmente la secuencia pues, que vimos ahorita, la secuencia que vimos ahora en la recomendación 4. Vamos a tratar de recordar un poco lo de la escala de Apgar, aunque yo sé que lo tienen claro, igualmente la escala de Silverman-Anderson.
Como dato curioso que yo realmente no conocía, la escala de Apgar se la inventaron en 1952 una doctora llamada Virginia Apgar, anestesióloga obstetra, que lo propuso como tal para valorar la influencia de la anestesia materna en el recién nacido. Dato curioso, yo realmente no lo sabía. Recordemos que el Apgar lo que trata es dar una puntuación de acuerdo a los hallazgos. La primera sería la apariencia o el color, si tiene cianosis central, periférica o si está completamente rosadito. El pulso, si no tiene pulsos, si el pulso está por debajo de 100 latidos por minuto o si está por encima de 100 latidos por minuto. Los gestos o los reflejos o la respuesta pues al estímulo. 0 si no hay un estímulo, una respuesta al estímulo. 1 cuando hay una respuesta débil pero la existe. Y ya en el segundo es cuando hay movimientos vigorosos francos en el paciente. La A, que es la actividad o el tono muscular, si está flácido, si al menos tiene alguna extremidad de flexión o si hay un tono muscular pues bien establecido. Y la R, que sería la de la respiración o el esfuerzo respiratorio. 0 en el que no está respirando, 1 en el que está respirando débilmente y 2 en el que la respiración tiene un patrón completamente normal. De acuerdo a esto pues se le da una puntuación a la sumatoria de estos hallazgos y se podrá clasificar de esta manera. Recuerden que se hace al primer minuto y a los 5 minutos, tal y como la secuencia lo contempla. Esta sería la escala de Silverman-Anderson para evaluación de la dificultad respiratoria. Recordemos que se debe hacer a los 10 minutos. Lo primero que se hace como tal es mirar la discordancia toracoabdominal o la concordancia toracoabdominal, en la que en la primera pues es un patrón respiratorio normal, tórax y abdomen se expanden igualmente en el momento de la inspiración. En la segunda es cuando hay una discordancia en la inspiración y en la segunda es cuando la discordancia es tanto en inspiración como en expiración. Retracciones externales e intercostales, igualmente como una evaluación en ausencia, moderado o severo de las retracciones. El aleteo nasal no hay un aleteo nasal, un leve aleteo nasal, un aleteo nasal evidente. Y en el quejido respiratorio en el que no se escucha nada, se escucha con frenoscopio o se puede auscultar a distancia. La puntuación va tomando pues una calificación. Claro está que entre más alta está la puntuación, pues definitivamente se podrá pues clasificar como una dificultad respiratoria severa, de acuerdo pues a la escala. La pregunta 8 habla de cómo y cuándo se realiza el examen del recién nacido. Recordemos pues que en base a ello lo primero que hay que hacer es tener una buena historia clínica, que se debe hacer antes de la historia clínica, de la atención del parto, recoger pues con la información de antecedentes maternos, cómo fue la evolución del embarazo. Refieren pues que la realización de ese examen físico debe ser pues inicialmente breve y se debe hacer durante los primeros 50 minutos de vida y durante el contacto piel a piel pues con la madre. Este examen pues busca evaluar la adecuada transición del recién nacido a la vida extrauterina, identificar el género, detectar tempranamente anomalías congénitas y ofrecer información inicial del estado del recién nacido a los padres. Ahora, el examen físico detallado como tal se debe hacer a las primeras 24 horas de vida o antes del egreso. Y no está de más utilizar como una lista de chequeo para verificar que la evaluación haya sido completa. Asegurar pues un tiempo suficiente para que permita evaluar si el recién nacido ha orinado, si ha tenido pues un meconio, si está tolerando la alimentación y poder realizar pues una búsqueda sistemática de las anomalías congénitas. Para ello existe una herramienta pues en la guía de atención integral de las anomalías congénitas. Esta es otra guía que esperemos podamos revisarla más adelante. Durante esta evaluación pues del examen debemos asegurar pues que el paciente esté adecuadamente registrado, identificado con su manilla de identificación. Eso es vital, muy importante y debe estar claro pues como dentro de la guía y dentro del protocolo que debe haber una clara identificación del paciente con los datos. Hablan sobre preparar pues el ambiente, que tenga todos los elementos pues apropiados para el examen clínico, el infantómetro, la báscula, preparar pues todo el ambiente para una adecuada evaluación del recién nacido. Y ahí sí pues como hacer como la evaluación completa del recién nacido. Postulan pues la idea de hacerlo cefalocaudal, de anterior a posterior,
pero concretamente la intención es que se haga un examen clínico detallado y sistemático pues del recién nacido. Se invita pues a que se hagan partícipes a los padres durante ese examen clínico, que se puedan responder interrogantes, haya una fluida comunicación, que puedan haber preguntas y haber respuesta pues como tal para ello. Este también es un espacio pues como para realizar consejería del cuidado del recién nacido, enseñarles sobre signos de alarma e identificar si existe insuficiente apoyo familiar o problemas sociales que puedan intervenir con el adecuado cuidado del recién nacido. Todo esto hace parte como de los requisitos para uno, o definir el alta del paciente o definir si es necesario hacerle una remisión a un área hospitalaria o complementaria. La pregunta 9 como tal es, en recién nacidos sin factores de riesgo está indicado el contacto piel a piel apenas nacen. La respuesta la conocemos y definitivamente es sí. Si no hay ningún factor de riesgo y la atención del parto del contacto piel a piel debe ser prácticamente inmediata, en sala de partos, con el fin de iniciar un proceso de vinculación extrauterina temprano y adecuado y favorecer el establecimiento de la lactancia materna. Esto no quiere decir pues que se descuide como tal el protocolo de seguimiento y evaluación del recién nacido. Esto va igualmente pues como en la secuencia: contacto piel a piel, secar, cubrir y ir como creando ese ambiente de adaptación en el bebé y la mamá, ese binomio madre-hijo que no podemos olvidar. Aquí encontré esta imagen que me pareció muy positiva pues como para hablar un poco de los beneficios del contacto piel a piel. Regula la temperatura corporal del bebé, reduce las infecciones, favorece el inicio de una lactancia materna exitosa, hay menor duración del llanto del recién nacido, favorece el establecimiento del vínculo afectivo entre madre e hijo, reduce el riesgo del estrés postraumático en la mejora la estabilidad cardiorrespiratoria del bebé y disminuye el estrés del recién nacido. Es válido, definitivamente es muy válido, y la recomendación definitivamente será siempre contacto piel a piel inmediato. La siguiente pregunta, pregunta 10, es: el inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida y antes de terminar los procedimientos obstétricos favorece el éxito de la lactancia humana y disminuye la morbilidad neonatal. Hay como tal, pues hablando de evidencia, no hay como evidencia clínica que lo soporte, ni epidemiológica. Hablan incluso en términos de raciocinio fisiológico, de que obviamente ese proceso de adaptación debe incluirse inmediatamente en el posparto para iniciar la lactancia materna, y la recomendación finalmente la conocemos ya y es iniciar la lactancia materna durante el contacto piel a piel, siempre pues que las condiciones de la madre lo permitan. Otra de las preguntas que plantean es: ¿se debe suspender el contacto de piel a piel para realizar la secuencia de apoyo de adaptación neonatal, la aplicación de vitamina K y el antibiótico oftálmico? Aquí lo que dicen es no se debe interrumpir, hay que hacer ese procedimiento, pero ese procedimiento se puede aplazar entre 60 y 90 minutos para favorecer ese momento, ese vínculo en el contacto piel a piel. Es como la recomendación que plantean, se puede aplazar 60 a 90 minutos. Obviamente estamos hablando de un recién nacido sin factores de riesgo, sano, sin complicaciones. Esta es la recomendación puntual del tema de la identificación del recién nacido: colocar inmediatamente después del parto la manilla con su identificación, y plantean pues que estas son como los datos básicos que debe tener la manilla: el nombre de la madre, la fecha y hora del nacimiento, si es gemelo número tal, en caso pues, de gestaciones múltiples, el sexo y el documento de identidad de la madre. Recordar pues que es sin tachaduras, que la manilla se ajuste pero no apriete, pero que no se pueda retirar, que la única forma de retirar sea cortándola. En fin, asegurar la identificación del paciente en el posparto con esos datos. Aquí se preguntan, para plantearlo pues como en recomendaciones en la guía, si en el recién nacido sin factores de riesgo, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia con leche humana, la lactancia materna? Lo puntualizan de esta manera: disminución de la incidencia de mortalidad por enfermedad diarreica aguda y por otras causas infecciosas, disminución de la incidencia en el recién nacido, otitis media aguda, enfermedad diarreica aguda, obesidad, y disminuye obviamente la incidencia de
hospitalizaciones por infección respiratoria y asma. Y en la madre se ha demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de seno, cáncer de ovario y diabetes tipo 2. Recordando obviamente que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Entendiendo pues que después de los 6 meses debe continuar con la lactancia materna más pues la alimentación complementaria hasta el primer año. Es como tal la recomendación. Más adelante, si la madre lo desea, lo podría. Y la pregunta número 14 habla como tal de las contraindicaciones. ¿Cuándo evitar pues la lactancia materna? Cuando la mamá esté en tratamiento con cáncer y esté recibiendo radioterapia o quimioterapia, cuando sea un paciente seropositivo, lo conocemos pues como dentro del protocolo de transmisión materno-infantil, o si está expuesta o está consumiendo alguna sustancia radioactiva. Medicamentos puntuales que ellos colocan aquí: amiodarona, quimioterapéuticos, drogas psicoactivas, ergotamina, bromocriptina y dosis altas de povidona y soluciones yodadas, metrotexate, litio, radioisótopos y tetraciclina. Esas son puntualmente las infecciones, los medicamentos que ellos colocan en la guía. Ahora, ¿cuándo se recomienda no suspenderla? Si está tomando analgésicos como el acetaminofén, la aspirina, ibuprofeno y dosis ocasionales de morfina. Antibióticos como la ampicilina, la amoxicilina, oxacilina y otras penicilinas. Eritromicina, medicamentos antituberculosis, antileprosos, medicamentos antipalúdicos, antihelmínticos y antifúngicos. Broncodilatadores como el salbutamol, corticoides, antihistamínicos y antidáceos. Medicamentos para la diabetes y antihipertensivos y suplementos nutricionales de yodo, hierro y vitamina. En estas ocasiones se recomienda no suspender. Habría que hacerle como tal un seguimiento al recién nacido durante el consumo de estos medicamentos por parte de la madre. La recomendación número 15. En esta plantean que si la madre tiene antecedentes de alergia, si así es, debería llevarle una fórmula láctea que prevenga pues el desarrollo de alergias. Definitivamente no, se recomienda administrar la leche materna sin ninguna contraindicación y no se recomienda iniciar como tal fórmulas hidrolizadas, pues no se ha demostrado que si la mamá tenga alergias, historia pues de alergias, las vaya a desarrollar al bebé y que ello requiera entonces un manejo especial para las alergias en el bebé. En cuanto pues a la dieta, la pregunta número 16 hablan sobre las ventajas pues de la lactancia libre demanda o con un horario establecido. Definitivamente refieren no es necesario que usted tenga un horario y tenga unas restricciones en la dieta. No, a libre demanda lo que más o menos equivaldría entre 80 y 12 amamantadas al día en las 24 horas. En la pregunta 17 tratan de puntualizar las recomendaciones para una adecuada técnica de amamantamiento, y los indicadores de un buen agarre son una boca abierta, que la boca cubra la menor porción de la areola por debajo de la barbilla y la mayor porción de la areola arriba del pezón, que la barbilla debe tocar siempre el pecho, que el lado inferior debe quedar evertido y que la nariz del recién nacido debe quedar libre. 5 puntos para indicar un buen agarre. Los indicadores entonces para una alimentación con éxito: ver y oír cuando el recién nacido deglute, una succión rítmica y sostenida, brazos y manos relajados, una boca húmeda y pañales empapados o pesados que debe orinar mínimo 4 veces al día. Son los indicadores de una alimentación con éxito. En la pregunta número 18 puntualizan si se debe como tal restringir el uso del chupo de entretención. Definitivamente no se recomienda el uso de chupo, pues no se ha demostrado que tenga ningún efecto benéfico. Y todo lo contrario, se asocia a un efecto negativo en la duración de la lactancia materna. Entre más temprano se inicie pues como tal el uso del chupo de entretención, más probablemente se va a perder esa adaptación del bebé a la lactancia materna. La pregunta 19 es acerca de la recomendación sobre utilizar en el recién nacido la administración de vitamina D y hierro. En cuanto a la vitamina D, no se recomienda administrar pues como tal un suplemento en los recién nacidos sanos. Y solo en los casos pues en los que el recién nacido sano no pueda ser expuesto a la luz solar,
Al menos durante 1 hora a la semana se recomienda la suplementación con 400 unidades internacionales al día de vitamina D. Con relación al hierro, sí tienen pues como dos escenarios. Y es el caso de una madre con un estado nutricional subóptimo y el caso de una madre con un estado nutricional óptimo que tengan la disposición pues o la posibilidad y que estén planeando pues como tal la lactancia materna. Es decir, si va a haber lactancia materna y usted tiene un estado nutricional subóptimo, desde el nacimiento inicia aporte con 1 miligramo por kilogramo de vida de hierro elemental, hasta que se introduzca la alimentación complementaria adecuada, que será entonces el 6º mes. Y si usted es una madre con un estado nutricional óptimo, se recomienda esa suplementación a partir de los 2 meses de edad, nuevamente hasta que se introduzca la alimentación complementaria. Ahora, si usted es una madre que independientemente de su estado nutricional no va a poder lactar por X o Y motivo, no se recomienda como tal dar un aporte nutricional de hierro adicional, pues estas fórmulas lácteas por normatividad ya tienen el aporte necesario para los bebés. La pregunta número 20. En recién nacidos sin factores de riesgo, ¿cuál es el método más seguro para ligar el cordón? Aquí como tal dicen que pues definitivamente se debe ligar el cordón de una forma aséptica y fácil de utilizar, y que pueden ser pinzas plásticas o cintas umbilicales. Ahí no hay como tal una recomendación puntual. Aquí la pregunta 21 y 22 se enfocan en el uso de la vitamina K. La primera, la 21, pues es el beneficio que tenemos pues a utilizar la vitamina K para disminuir la enfermedad hemorrágica neonatal. Y aquí entonces hay evidencia suficiente para recomendar el uso de vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica temprana del recién nacido. Y en el cuándo se debe aplicar está en esos 60-90 minutos que tenemos de tiempo para permitir el contacto piel a piel. Es decir, después del periodo neonatal temprano y el contacto neonatal, se debe aplicar la vitamina K. Inmediatamente tengamos esa oportunidad, luego de haber facilitado el contacto piel a piel, ese vínculo con la madre. Y si hay alguna diferencia o no entre el uso de la vitamina K oral o intramuscular, realmente dicen que no. No hay ninguna diferencia, se puede utilizar cualquiera de los dos esquemas. La pregunta 23, ¿está indicado el uso rutinario de profilaxis oftálmica? La respuesta definitivamente sí. Y existen varias opciones: nitrato de plata al 1%, eritromicina al 0.5% y la povidona yodada o la yodopovidona al 2.5%. Todas son igualmente efectivas contra la oftalmia neonatal. Cuando tenemos sospecha de que puede haber una oftalmia por gonococo, la recomendada principalmente será la yodopovidona al 2.5% como primera elección. En esta, ya sea gonococo o Chlamydia trachomatis, pues sospecha de que se pudiese generar una oftalmia por ello, la recomendación será siendo la yodopovidona al 2.5% como primera elección. La pregunta número 25 se enfoca pues en el esquema de vacunación del recién nacido. La recomendación puntual pues como punto de buena práctica es hacerle cumplimiento pues a la norma vigente en Colombia, y es que en las primeras 12 horas se debe administrar la BCG y la vacuna inactivada para hepatitis B. Pregunta número 26. En recién nacidos a término y aparentemente sanos, ¿cuáles son las indicaciones de tomar hemoclasificación al nacer? La recomendación es puntual y es que se debe tomar muestra sanguínea del cordón, vena umbilical por punción, evitando contaminación con sangre materna, para hemoclasificación en recién nacidos cuyas madres tengan grupos sanguíneos O o RH negativos. Es decir, desde la guía de práctica clínica solamente será necesario cuando tengamos madres que tengan un grupo sanguíneo O o RH negativo, que es en los que podría presentarse algún tipo de complicación. Recordemos pues que la técnica debe ser tomar la muestra de la vena umbilical y hacer una buena higiene del cordón umbilical y evitar la contaminación con la sangre materna. Este es un punto de buena práctica para evitar tantas discordancias que se han presentado con los laboratorios en muchas ocasiones. Esta pregunta número 27 se enfoca al paciente ictérico en menos de 24 horas, pues en las primeras 24 horas. Que si esto se asocia pues como a un mayor riesgo
y si requiere como tal algún estudio o un tratamiento complementario. En esta la recomendación como tal, francamente, es que en las primeras 24 se haga una adecuada evaluación de la aparición de la ictericia neonatal y en caso de que se detecte, se hagan exámenes complementarios para el estudio, la bilirrubina y si hay hiperbilirrubinemia. A expensas pues de la bilirrubina indirecta, se debe iniciar la fototerapia. Se recomienda evaluar la presencia del tinte ictérico en todos los encuentros con el personal médico durante el periodo neonatal y si se encuentra habrá que entonces documentar tanto la intensidad como la extensión para hacer un cálculo aproximado de los niveles de la hiperbilirrubina que puede tener el paciente. Son enfáticos pues en recomendar que se debe hacer pues una búsqueda activa, bajo luz natural y anotar claramente la extensión del tinte ictérico que tenga el paciente. La pregunta número 29 expone pues la necesidad de exponer a la luz solar directa pues por 15 a 30 minutos 2 veces al día durante las 2 primeras semanas de vida, si esto disminuye o no la aparición de ictericia patológica. Como tal, la guía no recomienda que se haga esta exposición, ya que no hay evidencia suficiente que prevenga como tal que esta actividad atenúe la ictericia patológica y todo lo contrario, puede presentar riesgos para el recién nacido, pues ya se ha presentado que genera quemaduras por luz solar. La primera pregunta número 31 trata de responder la necesidad de tamizar la displasia de caderas con radiografía simple de cadera en pacientes que no tengan factores de riesgo ni hallazgos en el examen físico. La recomendación clara es: no se recomienda realizar la tamización siempre y cuando tengamos un recién nacido sano, sin hallazgos clínicos y sin factores de riesgo. La guía como tal plantea unos criterios para el egreso o el alta del paciente en el posparto, pues del área hospitalaria. Que haya sido un parto vaginal, que el recién nacido a término tenga un examen clínico completamente normal, que haya una adecuada succión y deglución del recién nacido, que haya una adecuada técnica de amamantamiento, que sea revisado ya por médico o por enfermería con la lista de chequeo pues que ya hemos nombrado, que haya pues como tal evidencia mínimo de al menos una micción y una deposición, que tengamos conocimiento del resultado de la hemoclasificación del recién nacido si la madre tiene un grupo sanguíneo ya sea O o un RH negativo, y que en estos casos pues si está indicado ya se le haya asegurado la aplicación de la gamma-globulina anti-D, que haya recibido como tal su esquema de vacunación pertinente, PSG y hepatitis B, que se hayan descartado factores sociales, familiares, ya sea maltrato, abuso de drogas, abandono o que tenga una pobre red de apoyo. Hasta que no podamos asegurar ello, no deberíamos dar el alta. Y que tenga una cita programada ya para la revisión en las siguientes 72 horas. Así como asegurar la facilidad para el acceso a la cita de control. Y además que tengamos como tal el reporte del examen del VIH y la serología, siempre y cuando tengamos la seguridad de que va a haber un acompañamiento en el egreso y que el egreso se dé de manera primordial pues el binomio madre-hijo, siempre contemplando que la condición clínica de la madre igualmente. La pregunta número 32: ¿qué recomendaciones y de qué manera deben recibir los padres antes del egreso hospitalario del recién nacido a término y aparentemente sano? Hablan pues de generar un ambiente muy positivo pues con los familiares, un ambiente de interrogantes, que se puedan resolver preguntas. Refuerzan el concepto de que durante el examen físico es importante que estén los familiares, los padres durante la valoración, que se puedan hacer igualmente las explicaciones y que se debe entregar en físico unas recomendaciones sobre la puericultura. La guía, pues el ministerio junto con esta guía publicó la guía para padres y cuidadores, en la que tiene unas recomendaciones muy puntuales, pero que sirven pues como para dar cumplimiento a las recomendaciones. Esta guía tiene, si no me equivoco, son poquitas páginas, son 16 páginas, pero creo que la guía como tal concreta son como 8 páginas donde están las recomendaciones, muy puntuales, muy prácticas y en un lenguaje pues muy fácil de leer. La pregunta número 33. ¿Con qué se debe limpiar el muñón del cordón umbilical? La recomendación es el manejo seco como tal, sin aplicar antisépticos o antibióticos tópicos del muñón umbilical. La pregunta 34.
¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el síndrome de muerte súbita del recién nacido? Bueno, aquí la guía lo explica pues como tal de la siguiente manera. Debe cumplir con las siguientes recomendaciones. Los recién nacidos y lactantes deben dormir siempre sobre su espalda, boca arriba. Deben dormir solos en cuna o en una cama de superficie plana y firme. No dormir con la cabeza cubierta por cobijas, telas, bufandas o similares. Y debe evitarse la exposición al humo de cigarrillo antes y después del nacimiento. Todo eso pues porque está relacionado con los episodios de muerte súbita en el recién nacido. Y la pregunta número 35 ya va para acabar. Recomiendan como tal que se debe hacer una valoración por médico, preferiblemente un pediatra, a las 72 horas después del nacimiento. Estas son pues las 35 recomendaciones puntuales de la guía de práctica clínica para la atención del recién nacido sano. Igualmente esta vez acá debajo de la descripción del video les voy a dejar el link para la guía de práctica clínica en la página del Ministerio de Salud. El link del IETS, donde se pueden encontrar unas herramientas pues como para la evaluación, el seguimiento del control, e igualmente les voy a dejar el link para la evaluación.